Hola chicos y chicas, seguiremos con otro ejercicio práctico de espacios vectoriales. Acá vamos a tener un ejemplo de una suma, ¿sí? Una suma en R2 que no es la usual, ¿sí? Donde la suma usual es entre dos vectores de R2, sería este componente con este componente, ¿sí? X1 más X2. Y el segundo componente sería la suma entre I1 y I2, ¿sí? En este caso, fíjense qué diferente es esta suma, ¿sí? Respecto de la que di anteriormente. Entonces tenemos que ver si esta suma, ¿sí?, cumple las 5 propiedades dadas en la teoría. Acuérdense que había 10 propiedades para probar si un dado objeto, ¿sí?, era un espacio vectorial. En este caso tenemos que ver si la suma cumple, que es ley de composición interna, si es asociativa, si existe un neutro, si existe un opuesto y si es conmutativa, ¿sí? Bueno, es ley de composición interna esta suma, ¿por qué? Porque para dados dos elementos de R2, la suma queda en R2, ¿sí? El segundo paso es ver si es asociativo, ¿sí?, esta propiedad, la suma, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es sumar estos dos elementos y luego sumar este resultado a este elemento y ver qué nos da, ¿sí?, para luego hacer esta suma, ¿sí?, o sea, la suma de la parte derecha, ver qué nos da y sumarlo con este elemento y ver qué nos da, ¿sí? Fijémonos que si aplicamos primero la suma de estos dos elementos, por definición, sí vamos a tener que x1 más x2 menos 2, y la segunda componente va a ser y1 más y2 menos 1, ¿sí? Este va a ser un vector de R2 y también se va a poder sumar con este vector también de R2, ¿sí? Donde a esta primera componente la voy a llamar x' y a esta segunda componente la voy a llamar y', ¿sí? Aplico de nuevo definición de la suma y veo que voy a tener x' más x3 menos 2 en la primera componente y en la segunda componente voy a tener y' más y3 menos 1, ¿sí? Ahora reemplazo que es x' e y', y nos fijamos que en la primera componente tenemos toda esta expresión, x1 más x2 menos 2 más x3 menos 2, y en la segunda componente tenemos y1 más y2 menos 1 más y3 menos 1, ¿sí? Ahora vamos a aplicar que la suma, ¿sí?, sea en estos dos, ¿sí?, porque al principio aplicamos la suma en estos dos primeros, ahora vamos a aplicar en estos dos últimos, ¿sí? Entonces este primer vector se queda como está, ¿sí? Y a esto le aplicamos la ley de la suma, ¿sí? Por definición vamos a tener x2 más x3 menos 2 en la primera componente e y2 más y3 menos 1 en la segunda. También voy a llamar a x' a esta componente e y' a esta componente, y ahora yo puedo sumar estos dos vectores en R2, donde voy a tener en la primera componente x1 más x' menos 2 y en la segunda componente y1 más y' menos 1. Reemplazo x' a y', entonces voy a tener x1 más x2 menos x3 menos 2 menos 2, y en la segunda componente voy a tener y1 más y2 más y3 menos 1 menos 1. Y fíjense que esto yo lo puedo agrupar de otra forma. Esta primera componente la puedo escribir como x1 más x2 menos 2 más x3 menos 2, y la segunda componente la puedo escribir como y1 más y2 menos 1 más y3 menos 1. Y fíjense que este vector de acá es igual a este vector que me dio acá lo último, ¿sí?, con ese último acomodo que le di. Entonces vemos que la suma es asociativa. Ahora el tercer paso sería ver si hay un neutro, ¿sí?, en esta suma. Acuérdense que el neutro tiene que ser único, ¿sí?, y es para todo vector de R2. Entonces voy a llamar
al vector neutro, ¿sí? Que va a tener primera componente n1 y segunda componente n2. Y vamos a aplicarle la suma, ¿sí? A un dado x1 y 1, ¿sí? Genérico de R2. Por definición va a ser x1 más n1 menos 2 y esa va a ser la primera componente y la segunda componente va a ser y1 más n2 menos 1. Y por definición de neutro, ¿sí? Si yo a cualquier vector le sumo su neutro, ¿sí? El neutro de todo elemento de R2 me tiene que devolver el mismo vector, ¿sí? x1 y 1. Entonces, fíjense que para que esta primera identidad, ¿sí? O sea, voy a tener dos identidades, ¿sí? Voy a tener que x1 más n1 menos 2 tiene que ser igual a x1 y voy a tener que tener que i1 más n2 menos 1 tiene que ser igual a i1, o sea, voy a tener dos sistemas de ecuaciones. Y podemos ver que el n1 y el n2 que cumple que este vector sea igual al vector x1 y 1 es con 2, 1, ¿sí? Entonces el vector 2, 1 va a ser el neutro, ¿sí? Único y es neutro para todo x1 y 1 de R2. Ahora está el tema del elemento opuesto, ¿sí? Acuérdense que el opuesto no es único, ¿sí? Depende de cada vector R2, o sea, todo elemento de R2 va a tener su correspondiente opuesto, ¿sí? Entonces, x1 y 1 vamos a sumarlo con componente de opuesto 1, o sea, O1, y la segunda componente del opuesto O2, ¿sí? Aplico la suma por definición y por definición de opuesto tiene que dar el neutro, ¿sí? O sea, si yo tengo un vector en R2, ¿sí? Y lo sumo con su opuesto, me tiene que dar el neutro, ¿sí? Por definición. Por eso calculamos primero el neutro antes que calcular el opuesto, ¿sí? Entonces por eso el neutro se calculó en el paso anterior, ¿sí? Para que yo lo pueda usar en esta definición. También me va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿sí? x1 más o1 menos 2 tiene que ser igual a 2, e i1 más o2 menos 1 tiene que ser igual a 1. Y fíjense cómo las componentes del opuesto dependen del vector R2, que es lo que había dicho al principio. Entonces vemos que la suma admite opuesto, ¿sí? Que va a ser el opuesto 4 menos x1, 2 menos i1, ¿sí? Esas van a ser sus dos componentes para cada elemento de R2. Y lo último, ¿sí? Que faltaría es probar si es conmutativa la suma. Fíjense que si yo agarro dos vectores cualquiera de R2, aplico la suma, ¿sí? Y tenemos este vector. Yo a este vector, a esta primera componente, lo puedo escribir como x2 más x1 menos 2, y a la segunda componente yo lo puedo escribir como i2 más i1 menos 1. Y esto por definición, ¿qué es? Es la suma de x2 y 2 con x1 y 1. Entonces probé que la suma es conmutativa, ¿sí? Por lo tanto, probé, ¿sí? Que la suma dada de esta forma, ¿sí? De esta forma, cumple las 5 propiedades dadas en la teoría para la ley de composición interna, ¿sí? Que es que sea ley de composición interna, que sea asociativa, que tenga neutro, que posee opuesto y que sea conmutativa. Faltaría, ¿sí? Se podría agregar una ley de composición externa, ¿sí? Probar 5 propiedades más sobre el producto y ahí tendríamos un espacio vectorial en R2, ¿sí? Con una suma dado como esto, ¿sí? Con esta forma, y una ley de composición externa que puede ser el producto usual en R2, ¿sí? Entonces ahí con esta suma y con el producto usual en R2 tengo un espacio vectorial, ¿sí? Con R2, la suma dada, R, que va a ser el campo de escalares, ¿sí? Y el producto, donde es el producto usual. Así que,
Bueno, en el siguiente video veremos la teoría de lo que es un subespacio vectorial y veremos dos ejercicios prácticos de subespacios vectoriales.